Bueno, estimados, una clase más de nuestra materia y curso. En esta ocasión, pues nos corresponde el Concilio de Calcedonia. Vamos a volver a la Cristología, ya que hace 8 días estuvimos viendo el error de Marción, y por lo tanto eh, es importante notar cómo las herejías van de un lado a otro y vuelven y aparecen eh, de una forma u otra. Bueno, dije Marción, pero era Morgan Pelagio, ¿no? Eh, entonces, como acabo de anotar y de acuerdo a nuestro cronograma, pues nos corresponde hoy ver este importante concilio, que es el concilio de Calcedonia, y efectivamente, pues nos corresponde hacer un análisis pormenorizado de, de todo el concilio y lo que resultó, como fue el credo de Calcedonia, ¿no? Que vamos a ver al final. Entonces voy a presentar las imágenes correspondientes y compartir algunos aspectos. Aquí tenemos, bueno, una imagen, año 451 después de Cristo, y por ende, pues mm, vamos a ver que hay dos personajes centrales o protagonistas en todo este asunto que originó, que llegó a originar el Concilio de Trento, ¿no? El primero es Eutiques y el segundo, lo voy a decir de una vez, es León I el Magno, León I, el obispo de Roma, que la historia en realidad, sin prejuicios, lo considera el verdadero primer papa. Y de eso pues vamos a estudiar algunos análisis al final de nuestra clase. Entonces, ¿quién era Eutiques? En otros libros aparece como Eutiquio, pero en general, la mayoría de autores que he consultado lo presentan como Eutiques. Pues bueno, este hombre está en el lado oriental del imperio, ¿no? Está allí en los alrededores de Constantinopla y nació en el año 378 después de Cristo. Llegó a ser ordenado sacerdote, fue elegido una archimandrita de un gran monasterio en los alrededores de la misma ciudad de Constantinopla. Entonces recordemos que Constantinopla fue la ciudad que mandó a construir y empezó a construir Constantino I, el Grande también, el emperador. Y es interesante ver que este Utiques era muy amigo de Cirilo, otro heresiarca, también de Alejandría, y después de su sucesor Dioscoro. Bueno, como ustedes pueden ver, eh, fueron muy importantes los concilios, especialmente los primeros cuatro, que son los que el protestantismo históricamente acepta como los más importantes porque tuvieron un tratamiento muy bíblico acerca de todo lo que discutían, sobre todo la doctrina de la Trinidad y toda la cristología. Em, el criterio que estuvimos viendo la semana pasada con el Concilio de Cartago y Pelagio,
pues realmente el lado antropológico, hablando del ser humano, del hombre como tal, no revistió mucha trascendencia, no tuvo mucha trascendencia, pero solamente por el lado de Pelagio, pues era importante este concilio de Cartago del año 418, entre el 416 al 418, porque sí tocó una fibra muy sensible acerca del pecado, acerca de por qué el hombre y mujer, la humanidad, por qué muere, mm, por qué es pecador, por qué el ser humano está en las condiciones en que se encuentra, ¿no? En unas condiciones depravadas de tanta iniquidad. Pero aquí regresamos a la cristología y vamos a ver que este hombre Eutiques tenía una amistad muy fecunda, nada menos que con toda la corte del emperador. Recordemos que los emperadores se fueron de Roma a Constantinopla y estaban gobernando desde la ciudad de Constantinopla al oriente. Pero una vez que murió Teodosio I, siguió Teodosio II y era muy allegado, muy amigo de Eutiques y, y a ciencia cierta también llegó a ser un fanático adversario del nestorianismo, ¿no? Pero estaba desprovisto. El emperador no era un teólogo como tal, no tenía una formación teológica sólida. Pero es interesante ver que, y esto nos lo hace ver José Grau en su libro, que ya colgué hace unos días en el grupo, el primer tomo de el catolicismo romano, los orígenes y desarrollo del catolicismo romano. Dice Grau que realmente los primeros cuatro concilios, cinco hasta el octavo concilio, los convocaron fueron los emperadores, no, ni siquiera los papas, fueron los emperadores romanos. De por sí que es interesante y es viable pensar que estos emperadores estudiaban y se informaban muy bien a través de teólogos, recibían clases, instrucciones, y así adquirían un apropiado conocimiento o suficiente para poder interactuar ahora con los obispos y todos los teólogos, ¿no? Cristianos, toda la curia papal, los gobiernos eclesiásticos, que con el tiempo fueron reemplazando totalmente al Imperio Romano, totalmente. Esto es importante observarlo. La Iglesia Católica hoy, el poderío, todo lo que alcanzó en la Edad Media y a través de los tiempos hasta el día de hoy, como un poder político, un poder religioso y un poder económico, pues fue tomado totalmente de el imperio eh, romano y todo lo que compusieron los césares, ¿no? Entonces, eh, no nos extrañemos porque la Iglesia romana es una potencia mundial, ¿no? Es un poder mundial muy apetecido por reyes, por gobernantes, para llevar adelante también a veces sus macabros y egoístas proyectos. Entonces, aquí debemos mirar esta pregunta, observarla muy bien y qué era lo que defendía, cuál era la pasión de Eutiques. Pues él estaba empeñado básicamente en defender la unidad de Cristo. Es decir, para él era inconcebible
que Jesucristo tuviera dos naturalezas y por lo tanto llegó a verlo solo como el logos humanizado, pero no en en dos naturalezas. En consecuencia, pues esta era la pasión que tenía Eutiques y por esto prácticamente eh, generó toda una inconformidad a nivel de todo el imperio romano, especialmente en el lado oriental. Ahora bien, pues tenemos que realmente Eutiques acabó por caer en el error opuesto, ya que él estaba en contra del nestorianismo, ¿no? Del obispo Nestorio, que tenía una posición diferente. Pues Nestorio ya afirmaba que realmente nuestro Señor Jesucristo tenía más bien una naturaleza humana divinizada. Es lo contrario a Eutiques. Si Eutiques decía que era el logos humanizado, en Nestorio hablaba de que en Cristo había eh, una naturaleza divina humanizada, lo contrario. Entonces, sostener que en Cristo la encarnación traía la unión, ¿no? De dos naturalezas, la humana y la divina. Eutique decía que no, que era una sola naturaleza y una sola persona. Pues de hecho Cristo es una sola persona. Bueno, Cristo es el nombre oficial como Mesías, ¿no? En idioma griego, pero en realidad debemos aclarar desde un comienzo que en Cristo no hay dos personas, en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el Verbo. Es la persona del Verbo encarnado en una naturaleza humana. No podía ser la persona de Jesús y la persona del Verbo. ¿O qué creen ustedes, hermanos, frente a este análisis inicial que les estoy presentando? ¿Dos personas humanas había en Jesús? Oh. No Una puede ser. persona, una persona, dos naturalezas. Así Muy es. bien. Una persona y dos naturalezas. Eso es importante afirmarlo siempre para no caer en errores. Por eso debemos mirar que los concilios fueron muy importantes. Yo creo que aún en medio de un papado, aún en medio de gente fanática, eh, porque como veremos ahora, se trataban muy mal, ásperamente. Prácticamente un, eh, un papa o un obispo romano o en Constantinopla eh, podían los patriarcas en Constantinopla zanjar discusiones, terminar discusiones religiosas y teológicas, usando la fuerza del ejército. Y generalmente muchos de estos credos, en los primeros cuatro, sí, prácticamente hasta el octavo concilio y luego los concilios medievales, eran impuestos. Los credos eran impuestos a la brava para la población. Y el que no confesara a Cristo en dos naturalezas, etcétera, etcétera, no, hasta no tenía trabajo, no podía enseñar en una universidad si había discrepancia, ¿no? Pero en realidad estos credos fueron impuestos a las poblaciones donde dominaban los emperadores. Era más obra de los emperadores, pero también de los fanáticos eh, religiosos, de obispos, arzobispos y más adelante los llamados cardenales, ¿no?
en la Edad Media, dentro del catolicismo romano. Entonces, esto es lamentable, ¿no? Porque uno no puede imponer la religión ni imponer sus creencias. Pablo habla de una manera muy clara en su ministerio evangelístico o evangelizador y utiliza una palabra, por lo menos como la tenemos en Reina Valera, y lo dice en la segunda carta a los Corintios, es que él persuadía a las personas, hacía persuasión, ¿no? Pero no imposición. No podemos imponer la fe cristiana de ninguna manera. Entonces, persuadir, eh, presentar argumentos, esto es lo que Dios nos manda. Predicar, enseñar, y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio a los pecadores. Pero yo creo que ninguno de nosotros llegó a Cristo si el que nos habló el Evangelio nos obligaba o nos trataba mal o nos trataba de convencer de una manera áspera y manipuladora. No creo, si no uno se retira. La Biblia habla de enseñar la palabra de Dios, de predicar el Evangelio de manera amorosa. Y Pablo también menciona que no es para contender sobre opiniones, porque esto trae perdición a los oyentes. Escribía así a su discípulo Timoteo. ¿Recuerdan esto? Entonces, efectivamente, un buen ministro de Cristo no caería en los errores en que cayeron todos los religiosos al comienzo de la iglesia primitiva. No todos eran rudos, no todos eran personas con intenciones de dominar a una población por medio de la religión y la política. No. Yo creo que la sensibilidad del Espíritu Santo es de amor, es de pura gracia, nos atrae con cuerdas de amor, como dice el profeta Isaías. Así es que eh, eso se queda para los musulmanes, ¿no? Hoy en día. Pero el cristianismo, hablando de el catolicismo romano, no el conciliar, porque es que el catolicismo conciliar, estoy siguiendo en esto a José Grau, era más de abrir la Biblia y explicarle a los pecadores la palabra de Dios. La autoridad seguía siendo la Biblia y los concilios, pero no una figura monolítica, autoritaria, desde el punto de vista religioso, como lo llegó a ser el papado, y comenzó con León I, que vamos a ver en el transcurso de nuestra clase. Con este León I realmente comenzó el papado. Bueno, tengo aquí el libro, ¿no? Yo los tengo hace muchos años. Yo me escribí una vez con don José Grau antes de morir, mucho antes, pero en el año 90 del siglo pasado, y tuvimos una correspondencia. Y tengo el 2 también, entonces, si ustedes quieren, les puedo obsequiar el volumen 2 porque son de difícil consecución estos libros. Todavía se pueden pedir a España, pero están aproximadamente en más o menos 300 euros a casi 350 € eh, el par de tomos, ¿no? Entonces, les puedo obsequiar el 2 también para que lo puedan consultar por lo menos en una versión en PDF. Ahora bien, pues siguiendo con Eutiques, hermanos, este hombre fue denunciado como hereje. Algunos obispos no soportaron su enseñanza porque estaba prácticamente eh,
extendiendo esta falsa doctrina y Eusebio de Dorileo, un obispo, lo denunció como hereje y se lo condenó como secuaz de Valentín y de Apolinar, otros dos heresiarcas. Y por esta razón fue depuesto de su obispado. ¿Sí? Era un archimandrita en la iglesia oriental, era la iglesia cristiana, ¿no? No había más, era la iglesia cristiana. Entonces, Eutique, pues no fue bobo, no fue tonto, él se defiende y escribió al Papa León, a León primero, y a otros obispos, ¿no? Y tuvo el apoyo de un obispo muy allegado al Papa León, llamado Crisafio, y del propio emperador. Y estos dos convocaron un concilio en Éfeso en el año 449. Entonces, notemos bien que hubo un primer concilio de Éfeso, que vimos la semana pasada y que condenó también al pelagianismo y al nestorianismo, apolinarismo y otras herejías en relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué año fue ese primer concilio de Éfeso? Lo vimos, este es del 449, pero el primero se llevó a cabo ¿en qué año? 230. 431. Sí, señor. Entonces, en esta circunstancia, pues podemos ver algo sumamente rico, algo muy importante. Em, el Papa León se apresura y otros obispos, y como Eutiques era muy astuto, pues el Papa le cree y allí en Oriente se lleva a cabo otro concilio de Éfeso, eh, más bien era un sínodo, ¿no? Era un sínodo que efectivamente se organiza y todos aquellos que confesaban las dos naturalezas del Señor en la persona del Verbo, ¿no? Dos naturalezas, la divina y la humana, empezaron a ser perseguidos, expulsados. Uno de estos fue un obispo, el nada menos que el patriarca de Constantinopla en esos tiempos. Aquí tenemos una imagen, espero que sea fiel, una pintura de Flaviano, el patriarca de Constantinopla de aquellos tiempos. ¿Saben? Este hombre no se quiso retractar y mantuvo la fe de Nicea del año 325. ¿Recuerdan? Ya vimos, ese fue el primer concilio que vimos, el concilio de Nicea. Y luego siguió el primero de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, que también produjo el credo niceno-constantinopolitano. Pero el credo de Nicea es muy, muy prístino, muy claro, muy limpio, ¿no? Es un buen credo, hablando de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, eh, teniendo como sujeto al Verbo eterno, nuestro Señor Jesús. Este hombre, ¿saben lo que le pasó? Lo agarraron los soldados y guardas del obispo de Alejandría, lo pisotearon, lo golpearon monjes, soldados y otras personas fanáticas, y él murió camino al destierro como consecuencia de dichos abusos. Allí prácticamente el que era condenado en Oriente y en Occidente, bueno, más en Oriente, pero también en Roma, eh, tenía que ser desterrado, era desterrado, era enviado a otra ciudad, le quitaban el puesto, el cargo, lo declaraban hereje y no podía volver a la comunión con la iglesia
si no se retractaba y si no confesaba la fe correcta. Esto eran abusos y este hombre muere, así como muchos otros. José Grau presenta en su libro varios distintos análisis y no solo en este concilio, sino en otros, podemos darnos cuenta del abuso eh, religioso político que lamentablemente se dio dentro de la cristiandad, ¿ya? Entonces, aquí viene a continuación una pregunta que pueden leerla, la he escrito y me encantaría que para hacer un poco más dinámica la clase, pues escuchar, que nos escuchemos todos unos a otros las distintas respuestas o comentarios que podamos tener respondiendo este par de preguntas. ¿Ha tenido usted experiencia en contemplar controversias doctrinales en su iglesia? Y en segundo lugar, ¿cómo se tratan los hermanos en estos casos? ¿Qué ha tenido experiencia en ello? ¿Ha visto algo? Bueno, veo levantada la mano de hermano Luis Alberto Cel. Qué gusto. Adelante, bienvenido y siga, hermano Luis Alberto. Muchas gracias, hermano pastor, y buenas noches a todos. Voy a hablar de mi experiencia larga, no de los últimos años. Y sí he pasado por la experiencia de contemplar controversias doctrinales, que en principio creo que todos siempre deberíamos estar abiertos a hablar de doctrina. Tal vez el problema o la tónica que he observado es que usualmente son discusiones muy amargas, muy descalificantes. A veces los hermanos no tienen el cuidado primero de determinar si el tema amerita em, la fórmula que siguen para discutir y en muchos casos las personas salen lastimadas. Ujú. Yo creo que en muchas ocasiones al final lo que uno observa es una lucha de egos. Yo tengo la razón o estoy tratando de mostrar la superioridad de mi razonamiento por encima del otro hermano. Entonces la gente sale lastimada. Entonces, en general, creo que los hermanos tienden a tratarse un poco de forma grosera en estos temas. Y aquí es donde el liderazgo tiene que estar siempre muy atento, pues para intervenir y sin que queden dudas, porque realmente de todo debe hablarse, ¿verdad? Pero hay discusiones que no ameritan realmente, qué sé yo, si se debe usar copas de madera o de metal, o no sé, a veces son que ni siquiera tienen que ver con doctrina exactamente, pero de Sí, pronto alguien señor. encuentra un cuadro en donde en el siglo, alguien aparece algún cuadro del siglo tal, donde aparece que la copa es de tal forma, entonces eh, lo toman o lo elevan al rango de tema doctrinal. Eh, Creo que temas como la deidad de nuestro Señor Jesucristo son temas que no son negociables. Hay otros que no son realmente. Hace poquito llegó a mis manos un libro que se llama El triaje teológico, Ah, que se trata de cómo, sí, digamos, lo interesante, el libro lo que trata es título. como de abrir, a, em, al final lo que llega es a tener como una exposición laxa de los temas doctrinales, me parece a mí, pero a lo que llama es a tratar de discernir qué temas vale la pena y qué no, qué cosas son sugerencias al pastor o al liderazgo de la iglesia para que se traten y no armar una controversia doctrinal fuerte. Hace poquito, por ejemplo, hay un hermano estuvo
cuestionando el hecho de que un hermano pase al frente a dirigir la música y que con un micrófono sea la primera voz. Decía que nadie debe estar por encima del resto de hermanos, que solamente el ministro. Eh, Cuestionando el tema de que si salmos, no salmos, que si salmo de exclusiva o inclusiva, etcétera. Y la tendencia general es como elevarlo a tema doctrinario y hacer una gran discusión. Entonces, pero sobre la segunda pregunta, que creo que es la más importante, usualmente el trato entre los hermanos cuando surgen estas controversias es poco amoroso. Sí, señor. Es todo. Muchas gracias, hermano Luis Alberto. Muy bien. ¿Hay alguien más? ¿Quiere compartirnos algo? Bueno, veo algo. Voy a leer el chat a ver qué nos dicen. ¿Qué significa archimandrita? Ah, bueno, de arjé, el griego arjé quiere decir jefe, quiere decir un jefe de un monasterio en Oriente. ¿Sí? Archi, viene de esa palabra, la raíz, ¿no? Entonces era el jefe, así como lo dijo Luis Bonilla, un superior de un monasterio. Muy bien, estamos aprendiendo de todo. Yo también estoy aprendiendo. Hermano Aldi dice, de hecho, esos libros son casi inconseguibles por su altísimo precio. Sí, yo los he visto en los libros de Grau bueno, eso los está distribuyendo Editorial Peregrino de España, pero los he visto hasta en un solo tomo, 250, 300 euros. Muy, muy alto el precio. Pero bueno, no sé, a mí me regalaron esos libros, me los enviaron justamente de España. No sé si estamos pecando o qué, pero em, aunque el libro ya tiene más de 30 años de publicación y no han vuelto a sacar una segunda edición. Eh, Incluso a mí ya me han clonado 3 libros, 3 o 4, y ahora no sabemos qué hacer. La Clear no sabe qué hacer. Bueno, eso es ahora no se puede como detener, ¿no? Por ahí logramos detener 2 con el hermano Lester, pero volvieron y lo sacaron y eso ahí andan. Entonces, bueno, pero de todas maneras, el libro en papel y tinta no va a ser superado nunca, no va a desaparecer. Bueno, vamos a escuchar al hermano Aldi. Adelante, hermano Aldi. Ahora, sí, perdón. Sí, es que respecto al, digamos, de los libros, sí, yo he notado, digamos, que muchas veces la gente lanza por, digamos, sacar impresiones no autorizadas. Claro, que pendiente que si hay libros que están fuera de impresión, yo diría que eso sí debiera ser, entre comillas, un poco más legal, en el sentido de que ya no se consigue, uno debiera tener este derecho a poder accesar, sacando copias, regalando copias a otros, todo, porque no hay otra forma, ¿no? Por así decir. Digo yo, esa es mi posición personal. Ahora, sí quisiera aprovechar, digamos, para hablar lo que son estas controversias. Yo todavía no he tenido la oportunidad de conocer caso en iglesia exactamente, como para darme cuenta de cómo manejan una situación como esta. Pero sí he escuchado de algunas personas de que, por ejemplo, en una iglesia donde estaba alguien que tenía un puesto importante, no recuerdo qué puesto era, pero tenían ideas marxistas. Y eso ya está provocando cierto choque con un grupo digamos, de la congregación que estaban, digamos, en desacuerdo, pero lamentablemente había otro que sí compartía la misma visión de esta persona. Se le había llamado la atención, pero por lo que me han dicho, él se ha comportado muy grosero diciendo que esa era la verdad como tenía que ser. Y, y al final de cuentas lo que tuvieron que hacer fue excomulgar.
después de, digamos, de cierto proceso. Sin embargo, él, esta persona, al parecer, ya había llevado un montón de gente de esa misma iglesia para formar otra iglesia, también es, entre comillas, reformada, pero ya con una tendencia marxista. Sí, señor. Gracias, hermano Aldi. Lamentablemente, entre nosotros, en cualquier denominación cristiana, hemos pecado y hemos fallado mucho a la hora de discutir doctrina. Y como dijo el hermano Luis Alberto, en cuanto a estas dos preguntas, la segunda nos debe decir mucho, porque el asunto es cómo nos tratamos. Bueno, yo quisiera leerles un momentico yo tengo añadido al doctor John M. Frame, considerado el teólogo reformado más lúcido de estos tiempos, muy vasto en su producción literaria. Es un profesor, fue un profesor, ya tiene 87 años, está retirado, pero todavía enseña. Pero quisiera saber si alguien más quiere compartir su inquietud básica al responder estas preguntas. O ya Yo, está todo yo, dicho. yo quisiera, Adelante, yo quisiera adelante. decir algo. Siga, hermano Blas. Sí, en realidad, desde el ámbito de los hermanos, yo creo que todos tenemos de alguna manera diferencias en las doctrinas, tal vez gradualmente, en grados, tal vez. Hay unos hermanos que saben más que otros y gloria a Dios, ¿verdad? Pero eso es normal. Ahora, lo anormal es que los hermanos que saben mucho, muchas veces pecan o pecamos de saber mucho, ¿ah? Y entonces, a la hora de enseñar, nos enseña con humildad y amor. Y es uno de los problemas, ¿verdad? Que descalifican al otro hermano por ignorancia, digamos. En realidad es ahí donde se da, donde yo he visto más, porque ella, y no sé, en veces pretendemos que lo que sabemos, nosotros lo sabemos porque somos nosotros, ¿no? Todo lo que sabemos, pues lo hemos aprendido. Y de esa perspectiva uno debe mantenerse siempre en humildad, sabiendo de que nosotros pasamos por ahí también, aprendiendo, ¿verdad? Y entonces, yo creo que más bien, como decía el hermano Luis, son egos, ¿verdad? Y más bien estas prácticas en las iglesias, lo que manifiestan es eso, la carnalidad que todavía Sí, persiste en señor. De nosotros, persiste en acuerdo. nosotros. Sí, más o menos por ahí anda el asunto, para no alargar. Gracias, hermano Blas. Sí. Vamos a escuchar al hermano Luis Araya y luego a mi tocayo Mario Campbell. Entonces, adelante, hermano Luis Sí, Araya. señor, gracias. Buenas noches. Em, bueno, yo es que tengo una situación que más o menos como un año y un poquito más de haber salido de una iglesia pentecostal y más o menos como 20 años he estado, ¿verdad? En ese círculo. Entonces, como haber tenido la experiencia de entrar en controversias por el asunto de la Trinidad, prácticamente no, porque en realidad es un tema que se da por sentado, ¿verdad? En la iglesia más tradicional, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, que es la pentecostal. El asunto donde uno sí nota que hay un daño grande doctrinal y controversia es en el gobierno de la iglesia, en los gobiernos de las iglesias. Ahí sí hay una controversia enorme porque eh, no son bíblicos los gobiernos en las iglesias. Entonces, más bien pareciera que se retoma en la mayoría de iglesias la figura papal, ¿verdad? Aquel pastor que está en la cúpula, ¿verdad? Y que es intocable y que hay que someterse al liderazgo y a las órdenes y a la visión, ¿verdad? Que el hombre tenga. Y eso es lo que uno puede, acá en la mayoría de iglesias evangélicas pentecostales, que es lo que hay más en Costa Rica. Eso sí, yo lo he notado bastante.
Lo otro que es todavía un tema más importante de conocer, casi no se toca en las iglesias, ¿verdad? No hay discipulados, no hay una examinación de todos estos temas, ¿verdad? Entonces, más bien, pero lo que son los temas de gobierno sí son. Y por supuesto que a la hora de tratar esos temas de gobierno, ahí sale todo mundo, ¿verdad? Peleado, ¿verdad? Son unos pleitones, ¿verdad? Hasta he tenido la experiencia porque este, uno cree y percibe de que la situación no va por ahí, que el gobierno bíblico, ¿verdad? Debe ser diferente y de ahí termina uno peleado, ¿verdad? Termina uno peleado eh, este, porque no hay que irse, porque no queda de otra. Esa hegemonía no la baja uno así porque así, ¿verdad? No sé si será correcto o será, pero para mí, yo he dicho, un pastor que toma esa posición está sentado en el trono, pero en el trono de Cristo, ¿verdad? Porque de ahí no lo puede bajar nadie. Entonces, eso es lo que aquí sí he notado yo en Costa Rica. Muchas gracias. Muy amable, hermano Luis. Adelante, hermano Mario Campbell. Bendiciones, hermanos. Yo veo que, bueno, para tal vez un poco ampliar la pregunta, los problemas doctrinales dentro de la iglesia, gracias a común y nos sometemos a la escritura en los círculos que nosotros estamos manejando, gracias a Dios. Lo que muchas veces pasa son las controversias interdenominacionales, ¿verdad? Con el evangelicalismo y con el pentecostalismo. Lo que ocurre es que nosotros desde nuestro lado, de la sana doctrina, de la ortodoxia, empezamos a atacar el montón de problemas externos, ¿verdad? De la denominación de los evangélicos, ¿verdad? El hablar en lenguas, la profecía, los apostolados, cosas que en diferentes niveles, hasta algunas son heréticas, ¿verdad? Algunas son equivocaciones, son malas interpretaciones, pero nos ponemos en realidad deberíamos enfocarnos en el tronco, cuando nosotros deberíamos enfocarnos como en la raíz y volver a mostrarles la escritura, volver a mostrarles a Cristo, ir de abajo hacia arriba, porque de falsas doctrinas y herejías el mundo está lleno, pero solo hay una sola verdad. Entonces muchas veces enfocar nuestros esfuerzos en construir desde la verdad es un poco mejor, diría yo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, miren, tengo aquí unos análisis que eh, en el perfil del hermano John Frame dice, al criticar a otros por problemas doctrinales o asuntos que tengan que ver con gobierno de iglesia, varios pareceres, los eh, diferentes matices, ¿no? Que se encuentran en una iglesia. Primero que todo, siga una enseñanza bíblica y ética. No diga a los demás que es un hereje, a menos que usted tenga una buena razón para decirlo. Y, por lo tanto, no arroje sobre otras personas otro evangelio. En segundo lugar, dice él, no destruya la reputación de otro hermano citándolo entre líneas o citándolo fuera de contexto o tomando sus palabras en el peor sentido posible. Algo que también dice es que cuando hayan controversias en la iglesia, no crea que su posición es la única verdadera y absoluta, porque puede suceder que ambos bandos o dos personas estén viendo un problema que tiene una solución muy sencilla, pero lo ven desde distinta perspectiva. Y esto genera contradicciones. También
es interesante ver que dice que cuando hay dos partidos y están luchando en la iglesia por hacer sentir su posición, no pase por alto en realidad el amor cristiano. Pero si hay necesidad de defender la verdad, hay que hacerlo, como dijo el apóstol Pablo, o Pedro, perdón, el apóstol Pedro, hablando desde el punto de vista del pasaje que usa Pedro para la defensa de la fe, la apologética. Hágalo con amor y mansedumbre. ¿Sí? Y finalmente, em, trate de usar una terminología que sea muy clara, muy sencilla y no adornarse con palabras rimbombantes del argot teológico o el argot académico, porque el propósito, dice Frame, no es ganar una discusión, no es ganar una discusión doctrinal de que yo le gané a fulano porque tengo mejor estudio, estoy más preparado, sino invitar a los demás a sacar a flote la verdad, pero en amor y mansedumbre. Pero al mismo tiempo, si hay razones para hacerlo, dice John Frame, debemos mantenernos firmes en una postura eh, muy, muy uniforme si se trata de que tenemos la razón a la luz de la escritura, si esto es muy claro. Bueno, son inquietudes que descubrí y a propósito, pues las hemos traído a colación, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos a continuación que este concilio de Éfeso que se desarrolló en el año 449 se conoce como el latrocinio o sínodo de ladrones. Se le llamó a este concilio. Y las controversias y disputas que surgieron durante su desarrollo, eh, era muy grave lo que se hizo en este concilio, que se llama Sínodo de Ladrones, y es verdad, eso se robaron muchas, eh, sobre todo conceptos claros de lo que había elaborado Nicea en el 325 y el primer concilio de Constantinopla del año 381. Prácticamente desbarataron lo que ya Dios había hecho, el Espíritu de Dios había logrado años anteriores. El propósito era acabar con Nicea y acabar con el primer concilio de Constantinopla. Así es que este concilio pues, fue convocado nada menos que por el mismo emperador Teodosio II y lo presidió Dioscoro, el obispo de Alejandría. Recordemos que hay dos escuelas en lucha continua y hoy un hermano publicó en el grupo algo muy interesante acerca de las dos escuelas que siempre se mantuvieron en conflicto, que afectaron también a Roma, al imperio, el imperio, el lado occidental del imperio romano. Era Alejandría y Antioquía. Entonces, eran dos escuelas que siempre estuvieron en pugna. Y algunos las quieren ubicar dentro de la teología paulina y la otra la teología petrina. Pero no es, eso es equivocado, hacer esto porque eran escuelas orientales. Pablo y Pedro tenían más una mente más occidental y aunque fíjense que hasta el día de hoy la iglesia ortodoxa rusa, griega, siria, egipcia, también todo el área de la Europa oriental tiene mucho de la iglesia ortodoxa, siguen viendo el cristianismo desde otro enfoque, son más alegóricos, como era la escuela de Alejandría, a la cabeza con Clemente y, y el judío Filón, ¿no? De antes de Cristo.
Entonces, bueno, lo que pasa aquí es que cuando se convoca este concilio por el mismo emperador, se quería revisar qué era lo que pasaba con Eutiques y se quiso abordar el problema del monofisismo. Entonces, el monofisismo fue el nombre técnico que se le dio a la posición de Eutiques, que hablaba de un logos humanizado. Es decir, eh, la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana de Jesús el Cristo y no había en Cristo dos naturalezas. Eso es lo que este concilio, que no fue tanto un concilio, fue un sínodo, el sínodo de ladrones. Mire a qué lugares ha extendido y hasta el día de hoy, en todo ese mundo mediterráneo, por el lado de África del Norte, el mismo Egipto, eh, hay iglesia copta, la iglesia Tehuajeudo de Eritrea, la iglesia siria ortodoxa, la Armenia, que queda en Rusia, la iglesia armenia apostólica. Bueno, por un lado están estas cifras, ¿no? Pero son grupos que existen, o son nestorianos, o son cirilianos, o son monofisistas, o son valentinianos, pero no tienen un concepto de fe cristológicamente hablando, como se definió en los primeros cuatro concilios. Algunos sí, pero muy poquitos. Pero la Iglesia Ortodoxa del Oriente sigue todavía con una gran división doctrinal frente a la Iglesia Católica y frente a las iglesias protestantes. En este caso, nosotros los reformados. No, no, no siguen al pie de la letra esos concilios, las iglesias de hoy. Como dije, pues muchos no creen que Cristo sea el verbo en dos naturalezas. O sea, vale la pena estudiar un buen autor que nos enfoque acerca de la fe doctrinal teológica de la Iglesia Ortodoxa, que tiene un gran número de miembros y participantes en muchos países del el cercano Oriente, norte de África y Europa Oriental, incluyendo a Rusia. Entonces, esto de alguna manera se ha querido conciliar a través de un ecumenismo organizado por la Iglesia Católica Romana con el papado, especialmente Juan Pablo II o desde el Vaticano, Concilio Vaticano II. Se quiso organizar un criterio no para evangelizar ya incluso al mundo y a personas de otras religiones, sino que en la búsqueda de unir al cristianismo de Oriente y Occidente, lo cual lo quiso hacer el Concilio Vaticano II y tal vez el Papa más abanderado de esta posición fue Juan Pablo II. Entonces, no se ha logrado porque los credos que tiene la Iglesia Oriental son realmente muy diferentes en cristología, sobre todo, y en el tema del gobierno de iglesia frente a la iglesia occidental, digamos la cristiandad occidental. Yo no digo cristianismo porque para mí el cristianismo es Jesucristo, es lo que tenemos en, en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. Bueno, una vez que se organizó este sínodo, el sínodo de ladrones, pues murió Teodosio II y surge un nuevo emperador eh, en Oriente, ¿no? Lo sucede Marciano, el emperador Marciano, y tenía una mujer, una esposa que se llamaba Pulcheria o Pulqueria, y aquí hay una pintura de ella de esos tiempos. La emperatriz era muy influyente. Y este emperador y su esposa eran más de
las dos naturalezas, creían más en el concilio de Nicea, en el credo de Nicea, en el credo de primer concilio de Constantinopla y aún el de Éfeso, el del 325. Entonces, ahí se unió también León I, el obispo de Roma, le pareció muy bien y el Papa de Roma, ya, bueno, ese obispo todavía no se llamaba Papa, quiso que fuera hecho en Roma, pero el patriarca de Constantinopla se le opuso y dijo, no, hay que hacerlo aquí en Oriente y la ciudad que se escogió fue Calcedonia. Esto fue en el año 451. Así es que aquí tenemos que el concilio de Calcedonia rebatió las definiciones del concilio de Éfeso, del sínodo ladrón llamado el latrocinio, y condenó las tesis de Eutiques. Fue condenado al exilio y murió Eutiques, este heresiarca, murió en el año 454 después de Cristo. Entonces murió 3 años después de la celebración del concilio de Calcedonia. Y eh, hubo algo muy interesante, ¿no? El Papa León I, el que llegó a ser Papa, o es considerado, escribió una epístola o una carta que se conoce como la epístola dogmática de León I llamado el Magno. Allí manifestó las dos naturalezas de Cristo siguiendo a Nicea y Constantinopla I. Entonces, aquí hay un mapa. Mire dónde está Calcedonia. Eh, bueno, esto es algo antiguo, Tracia, Misia, Bitinia, pero Constantinopla, pues sabemos que hoy está en Turquía, ¿no? Entonces es la parte nororiental de Turquía y Calcedonia está aquí en este punto rojo, si lo ven en su teléfono o en su computador, aquí está Constantinopla, el punto rojo, en medio del Mar Negro. Eh, prácticamente está rodeado del Mar Negro y más abajo está el Mar Mediterráneo. Este Mar Negro se une aquí por este estrecho y se une con el Mar Mediterráneo. Entonces, aquí en este punto se organiza básicamente em, este concilio, esencialmente. Bueno, creo que este es el Mediterráneo más bien. El Mar Negro está más arriba, sí, me he equivocado. Este ya es Mediterráneo, este es un estrecho que llega entre Grecia y em, Turquía actualmente. Entonces, bueno, era la antigua Misia, Bitinia, Tracia, Samotracia, etcétera, para hablar de los días del apóstol Pablo. Ahora bien, las tesis principales de Eutiques, pues, eran que después de la encarnación no existen dos naturalezas, sino una sola, la divina. Asimismo, la naturaleza humana es absorbida y transformada en la divina. De estas tesis, pues no se podía decir también que Eutiques se había ido hacia el docetismo. ¿Qué es docetismo? Era un grupo judío, pero hablaba de Cristo en un sentido muy extraño. Si ya tuvieron oportunidad de investigar el cuadro que les mandé para el primer trabajo, ahí había que consignar esta herejía y el significado es, hermano Gravin, adelante. Perdón, que el Logos no se encarnó, sino que asumió una apariencia nada más de hombre. Muy bien, era una apariencia, una manifestación como un holograma en Cristo, era algo, no era real su cuerpo, ¿no? Era una forma de gnosticismo, esencialmente.
Ahora, continuando con esto, para Eutíquez la naturaleza humana no es una simple apariencia, pero excluye que pueda ser equiparada a nuestra naturaleza, naturaleza humana, y niega que Cristo sea consustancial a nosotros. O sea, no tenía realmente una naturaleza humana como tal, ¿sí? Eutíquez reconoce que Cristo nació de la Virgen, era al mismo tiempo verdadero Dios, verdadero hombre, insistía que había tomado su carne de María, añadía que su encarnación fue completa, admitía dos naturalezas en Cristo, pero solo antes de la unión con la naturaleza divina. Entonces era una mezcla de errores que confundían enormemente a la cristiandad de ese tiempo. Viene otra pregunta. Si entendimos el significado del eutiquianismo, ¿no? De este abad Eutiques, que era un egipcio, pero estaba ubicado en Constantinopla. ¿Qué consecuencias existe o existen, de pronto en plural, para la fe cristiana si se aceptara la posición de Eutiques? ¿Qué consecuencias básicas se producirían para la fe cristiana si se hubiera aceptado o si alguien acepta hoy la posición de Eutiques, hermano Aldi? Pues no, viera que, no, bueno, no sabría decir cuál sería la consecuencia, pero surgiría este interrogante. Por ejemplo, en estos momentos, si Jesús era solamente divino, ¿cómo podríamos explicar la resurrección? Porque ya es un, digamos que hablando que la muerte es únicamente del hombre, del ser humano, y considerar a Jesús solamente divino, sería imposible una idea de una resurrección de un ser divino. Ya eso sería bastante confuso y no quisiera imaginar cuáles serían las teorías respecto a la resurrección. Pastor Mario, yo Sí, tengo señor. una posición al respecto. Creo que la consecuencia básicamente sería que no nos quedamos sin mediador, es decir, la naturaleza que toma Cristo es consecuencia de aquel plan eterno de redención y debía tomar la forma de aquel, pues de aquellos a quienes iba a redimir. Entonces, si no es como nosotros, pues no es hombre, entonces no habría redención para el hombre. Ajá, muy bien, sí, correctas las opiniones. Sí, se afecta rotundamente nuestra salvación. Hermano Walter, había levantado la mano, adelante. Buenas noches, no, ya me quitaron las palabras de la boca, eso era lo que iba más o menos a decir yo, lo que acaba de decir el compañero. Gracias. Ah, muy Sí, o sea, bien. que si Cristo no sufrió, o sea, no llevó una vida acá como hombre completo y no murió en la cruz como un hombre con su naturaleza humana, pues no teníamos redención, obviamente, porque entonces de ahí tenía que ser un cordero perfecto, o sea, tenía que ser un hombre, un ser humano que viviera vaya, con todas las tentaciones y con todo lo que implica la naturaleza humana, pero que haya vivido una vida perfecta para Muy poder bien. expiar nuestros pecados también, morir por nosotros. Sí, señor, eso es correcto. Hermano Luis Araya, adelante. Sí, no habría justificación. Totalmente, sí. Porque, bueno, algunos teólogos dicen, y me parece con mucha razón, que realmente las dos naturalezas eran indispensables, porque tenía que venir representando la divinidad al Padre y al mismo tiempo identificándose con la humanidad, la naturaleza humana,
para poder expiar el pecado. No, no que Cristo tuviera el valor de Dios, como dicen los liberales, sino pura y esencialmente el Verbo también sufrió como Dios desde el punto de vista de que Él experimentó la tentación, pero no podía caer en el pecado. Experimentó la burla, el rechazo, todas las animadversiones más crueles del hombre contra el Señor. Su sufrimiento vicario no solo lo soportó en la cruz, como dicen los reformados, pues allí experimenta la, la justicia activa de Dios que lleva el pecado, pero también la justicia, bueno, la justicia pasiva, perdón, en la cruz, la justicia activa, eh, un verbo divino en naturaleza humana, sufriendo también la burla de los pecadores y en todo ello tiene un componente vicario, es decir, soportó el dolor, soportó la tentación y por lo tanto se vuelven vicarios para nosotros. Es decir, que si Jesús no tuvo una verdadera naturaleza humana, nosotros entonces no tenemos salvación, porque era menester que el verbo humanado llevara nuestros pecados. Y entonces ahí viene el error de Arrio también, ¿no? Y de los testigos de Jehová, si es solamente un ángel o un hombre común y corriente, o como dijo Tomás de Aquino, ¿no? Que Dios de manera arbitraria, si hubiera querido, hubiera podido colocar todos nuestros pecados, los pecados de su pueblo escogido, sobre un cerdo, sobre un marrano, y hubiera habido expiación. Eso fue uno de los errores eh, muy versátiles de Tomás de Aquino. Entonces, no, perfectamente Dios, perfectamente hombre, 100% Dios, 100% hombre. Bueno, no veo más manos levantadas. Si alguien más quiere opinar, podemos hacerlo. Tenemos un minuto más. Bueno, mirando el chat, alguien ha publicado el curso de formación teológica evangélica, el tomo 1, el tomo de José Grau, Introducción a la Teología. Creo que fue el hermano Luis Alberto. Eh, dice que esta colección es de precio más cómodo. Sí, señor. Se consigue todavía en la editorial CLIE de España. Se consiguen en físico. Aquí en Bogotá los veo continuamente en librerías cristianas. Hermano Aldi dice, iglesias sin discipulado personal, no grupales en iglesias, son los que tienen diversas doctrinas, tanto que entre ellos no detectan alguna fuerte herejía. El hermano Gravin, muy buenos puntos. Gracias por compartirlos. Entonces, nos recomienda el hermano Luis Alberto Cel este curso de formación teológica evangélica. Lo escribieron 3 teólogos españoles, José Grau, La Cueva, este teólogo Francisco La Cueva y José María Martínez, que los 3 ya murieron, están con el Señor. Entonces, bueno, aquí viene ahora, adicionalmente, tenemos algo más interesante. A ver, vamos a hablar un poquito del obispo León I el Magno. Era un italiano, nace en Roma en el año 400. Trabaja del 420 al 430 en la curia romana y es elegido papa. Bueno, en ese tiempo no tenía la connotación del papa actual, del papado de hoy, pero allí comenzó con este obispo. En el año 440 es elegido
Bueno, se le dice papa porque astutamente él ocupa el lugar del César romano y se apodera prácticamente de todo el imperio romano, entre comillas, cristianizado, y prácticamente reemplaza al César romano. Fue muy astuto, muy inteligente en ese sentido. Entonces, pero pasaron algunas cosas muy interesantes, es que, pues bueno, primero, su teología y praxis de un primado jurisdiccional pontificio, prácticamente lo convirtieron en el primer papa en el sentido moderno. Y le valieron más que ninguna otra cosa el título de Magno. Ahí empezó, ¿no? Mira que empezó a usar nombres o títulos de emperadores romanos, como sumo pontífice también, ¿no? El sumo pontífice era el César romano, era el que estaba entre Dios y la humanidad. Y ese nombre pagano se lo apropió el papado. Tenemos igualmente, en segundo lugar, un papel decisivo como teólogo y político, porque fue un político también eclesiástico y luego pasa a una esfera civil. Y, y bueno, en la controversia con Eutiques, su epístola fue muy buena porque se basó en el Concilio de Nicea y en el primero de Constantinopla. Defendió la divinidad del Señor, la humanidad de Cristo en la persona del Verbo. Hermano Aldi, había levantado la mano, tiene la palabra, adelante. No, muchas gracias. Que no sé si adelantarme ya con la duda respecto al origen del papado. Ya hasta ahora que yo me doy cuenta que ya veo que era el Papa León como el primero, pero según datos que mucha gente afirman, por ejemplo, que San Pedro fue el primer Papa, de ahí en adelante, ¿cómo es que empezaron a asignar ya a los padres algunos de los padres de la iglesia, ya como papas? ¿Cómo fue Ah, que empezaron a bueno, muy buena pregunta, hermano Aldi. Eso comenzó en el Concilio de Trento, en la época de la Reforma. De ahí para acá, los manuales católicos, bueno, ya venía desde antes, hay que verlo desde antes. La curia romana empieza a sacar la sucesión apostólica a partir de Pedro, pero ya estaba, igual que el dogma de la infalibilidad papal, estaba en la Edad Media, pero se oficializa de manera clara en el Concilio de Trento, y de ahí empezaron a escribirse todos los libros, los manuales católicos convencen al mundo que Pedro fue el primer papa, porque desde un principio se supo que Pedro primero nunca fundó la iglesia de Roma. Segundo, Pedro no tuvo sucesores. Y tercero, Pedro nunca aspiró a una hegemonía mundial, hablando desde el concepto pontificio. Nunca aspiró a tener una hegemonía mundial. Vemos un Pedro muy sencillo, muy humilde, muy restaurado después de la negación que hizo contra su maestro, nuestro Señor Jesús. Entonces, algunos autores que he leído dicen que en Trento se oficializa, pero ya esa creencia la habían introducido, solo que no se atrevían a oficializarlo para que el mundo católico así lo creyese, ¿no? Muy Hay un bien. perdón, hay un detalle Sí. interesante que quiero hacer vamos a compartir. Para los que conocen, que la editorial CLIA tiene una Biblia de estudio que es patrística. Los que tengan, sea físico o digital, pueden ir a la cita donde habla de la confesión de Pedro, que es la parte, el fundamento del catolicismo, en que dice que por la confesión ya Jesús dice que tú eres piedra, y ahí es donde empieza supuestamente el llamado del papado. Pero lo interesante son las notas en que los padres de la iglesia en ningún momento han afirmado que ahí hay un llamado papal.
y que más bien lo que el significado de piedra es totalmente contrario a lo que dice el catolicismo moderno. Sí, Los, señor. los físicos o digital pueden buscar esa cita y se van a dar cuenta. Eso es cierto. Fijémonos que en los primeros cuatro concilios no había ni la más mínima pincelada de que había un papa. No, eso tuvo un desarrollo posterior. Bueno, gracias, muchas gracias. En tercer lugar, hay unas misiones muy interesantes de este obispo de Roma, y es que era muy inteligente. Él tuvo dos misiones para salvar la ciudad de Roma. Como ya era muy influyente, demasiado influyente, entonces, primero, Atila, el rey de los hunos, invadió a Italia en el 452 y también Gencenerico, el rey de los vándalos, estaba con su pueblo a las puertas de Roma en el año 455. Sobre todo con Atila, este papa o obispo de Roma hace un tratado de paz dándole mucho dinero, lo convence de no destruir Roma porque ya lo habían hecho los vándalos, los bárbaros, tanto de Oriente como de Occidente. Prácticamente eran los mismos europeos con tribus guerreras, tribus bastante rudas, crueles, como eran los germanos, los íberos, los celtas. eh, a todos estos se les llamaban bárbaros y vándalos, ¿no? Entonces, los únicos civilizados eran los judíos, los romanos y los griegos. Entonces, el resto de pueblos de Europa eran bárbaros, eran vándalos. Atila, el rey de los hunos, era oriental, venía por allá del lado de China, de Tíbet, y manejaba un ejército de más o menos 1,5 millones de jinetes. Entonces eran como langostas que caían sobre Europa y arrasaban y destruían. Y bueno, en un sentido, fue muy bueno lo que hizo este obispo. Logró detener esas invasiones para que no se destruyera Roma de manera violenta, o del todo el imperio, especialmente la ciudad de Roma, ¿no? Y fíjate que a pesar de todo, Roma cae en el año 476 a manos de los bárbaros. Solo que este obispo los detuvo momentáneamente o temporalmente antes de la destrucción de Roma en el año 476. Bueno, le tocó algo muy fuerte, enfrentar a los bárbaros, al monofisismo, la ambición de los patriarcas de Constantinopla también, el tema de Eutiques, como ya quedó visto, y asimismo, en cuanto al concilio de Calcedonia, mire lo que ocurre aquí, observemos esto con cierto detalle. Firmó todos los cánones, este obispo, León I, menos el número 28 en el que se afirmaba la preeminencia en el oriente de los patriarcas de Constantinopla. Y hasta el día de hoy el papado no logró dominar sobre el oriente. No logró hasta el día de hoy. Lo quiere hacer de otras formas, ¿no? Con mucha sugestión, persuasión, pero aún los orientales no se han unido al papado, a la Iglesia Católica Romana. Entonces, desde esos tiempos ya se manifestaba un deseo de ser eh, el Señor del mundo, como en efecto llegaron a considerarse los papas. Ellos lo hacían pensando que cumplían una profecía bíblica, ¿no? Que era el reino de Dios gobernando sobre todas las naciones, pero se les olvidó que el rey es Jesucristo y no un obispo romano tan controvertidos como lo han sido históricamente los papas por su corrupción, por el pecado tan abominable, especialmente el llamado periodo babilónico del papado en la Edad Media. Y ahora, ya vamos terminando, hermanos,
Bueno, ya vimos esto, en el 452 detiene a Atila y esto le dio un prestigio enorme. Fue llenando el hueco de la falta de autoridad civil. Entonces ya el mundo empezó a verlo más que un obispo. Lo empezaron a ver como el señor del mundo. Tenía prácticamente no solo las llaves, como ellos las llaman, las llaves de Pedro, sino tenían también el candado para echarse rojo sobre el mundo cuando quisieran. Tenían armas, tenían ejércitos, eh, tenían una serie de persuasiones para dominar reyes con el tema de las indulgencias, el tema del purgatorio y el tema del infierno. Todo aquello que manejaban como, empezaron a manejar como sobre el agua, podían quitarle los ríos a reyes, hacerlos que se postraran ante ellos, como en efecto sucedió con los reyes de Alemania y otros países cuando no se sometían a su voluntad. El papado llegó a ser muy negro, con un desprestigio enorme que en la próxima clase, Dios mediante, como vamos a ver, eh, todo lo atinente a eh, los documentos luteranos, como catecismos y la Confesión de Augsburgo y otras. Entonces nos vamos a meter con el luteranismo. Para el tiempo de la Reforma, pues el papado estaba muy desprestigiado, pero tenía todo el poder del mundo. Así es que aquí tenemos el credo de Calcedonia, ¿no? Y bueno, más o menos dice lo mismo que decía el concilio, lo que sacó la declaración del concilio de Nicea, luego de Constantinopla, siguiendo a los santos padres, todos a una voz, enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo nuestro, Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad, perfecto en humanidad, Dios verdaderamente y él mismo verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y se cita Hebreos 4:15, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios. Ahí se metió el Teotocos por el concilio de Éfeso del 325, ¿no? Que empezaron a decir María es la Madre de Dios, pero no aclararon si era ontológicamente o era solo de la naturaleza humana, etcétera. Entonces luego dicen que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo Hijo Señor unigénito en dos naturalezas. Y estas palabras que están en rojo, tengo otra pregunta ahora para saber por qué es tan importante eh, con el credo de Calcedonia tener presente estos cuatro adjetivos o cuatro negaciones del concilio de Calcedonia: sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Bueno, el resto ya lo conocemos, podemos leerlo, pero aquí vienen las conclusiones. Que el credo de Calcedonia se ve lo que ahora principalmente creemos en Cristo o de Cristo, que hay dos naturalezas, una divina y una humana, en una hipóstasis perfecta. Hipóstasis quiere decir unión, la unión, pero esa unión de las dos naturalezas la definió de manera correcta, precisa, el Concilio de Calcedonia. Pues uno no entiende cómo este Papa ayudó a la definición del credo de Calcedonia. Bueno, Dios es soberano, ¿no? Y puede usar hasta el mismo diablo. El mismo diablo confiesa que es monoteísta, ¿no? Los demonios saben que Dios es uno. Y así lo escribió Santiago. Pero viene aquí eh, esta imagen con estas cuatro negaciones que me gustaría que respondieran esta pregunta para ir terminando
sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en cuanto a las dos naturalezas en la persona del verbo. Esto se refiere única y exclusivamente a la unión de las dos naturalezas. Mira que dice unión. Entonces, ¿qué entendimiento tiene usted acerca de estas cuatro negaciones de Calcedonia? ¿Qué entendimiento o qué respuesta damos para no errar y estar claros en cuanto a este credo, a esta declaración, a esta confesión de fe de Calcedonia? Aquí están, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Es muy importante. Hermano Luis Alberto, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que es la respuesta justa para la época y las controversias que había en ese momento y la resistencia que de todas formas siguió existiendo en otras partes del mundo. Entonces lo que hicieron fue hacer una declaración contundente. Muy bien. Hermano Gravin, tiene la palabra. A mí me parece que siempre en estos temas, digamos, que hay misterios de por medio, siempre este tipo de declaraciones nos sirven como frenos cuando tratamos de entender aquello que es incomprensible, porque siempre como humanos buscamos darle como una razón a cosas que están fuera de nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, nos sirven a nosotros como frenos y cuando nos vayamos a preguntar o vamos a explicar eso, de no caer en ese error, de cuidarse de no mezclar naturalezas o partir a Cristo en dos. Esto tanto en este misterio como en la Trinidad, pues cuando nos piden explicarlos, ser cautelosos y cuidadosos de no irme por este lado, ¿verdad? Creo que esos son como banderines de que usted le dice, por aquí no, por ahí estoy errando. Entonces, siempre los he visto así como frenos a mantenerse en el camino correcto. Muy bien, muy interesante, sí, señor. ¿Alguien más quiere compartir su idea, intervención, aclaración? Todo esto tiene que ver con la naturaleza divina, ¿verdad? Y humana de Cristo. Sí, Esa señor. declaración, sin Sí, confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Sin confusión significa que las dos naturalezas de Cristo no se mezclan ni se fusionan, ¿verdad? Sin confusión y sin cambio. La naturaleza divina y humana de Cristo no se transforma de una en la otra. es correcto. Sí, sin división, ¿En qué, que Cristo, qué Cristo no sentido está no dividido en qué sentido no se dividen? en dos personas separadas. Ujú, muy bien. Y sin cambio es que las dos naturalezas siguen manteniendo sus atributos naturales, en la naturaleza humana y en la naturaleza divina. Por eso Mm, Jesús mismo a veces lo han, los liberales y sobre todo los críticos, los críticos textuales, dicen, bueno, Jesús no es Dios porque él no sabía varias cosas, era ignorante, él no sabe el día de su regreso a la tierra, de su parucía. En otra ocasión se adelantó y dijo que después de que terminaran de evangelizar todas las ciudades de Israel, los 70 que envió de dos en dos y sus apóstoles, tan pronto llegaran a su encuentro, llegaría el fin del mundo. Y no ocurrió. Entonces, algunos equivocadamente han dicho que Jesús era solo hombre, que tenía fama de ser un ser divino, pero no era divino, ujú, como decían los liberales alemanes, ¿no? ujú, Y por ende, no, allí sin cambio es que se debe reconocer la naturaleza divina con todos sus atributos, pero a veces Jesús
cuando en Mateo 25 dice que no sabe el día de su regreso, o 25 o 24, está hablando como un hombre corriente. Otros dicen, fue mejor que no nos hubiera dicho la fecha exacta, ni el día, ni la hora de su regreso. Mucho mejor no haber sabido eso. Entonces, bueno, pero Ujú. esto es estudio de teología, ¿no? Y se trata de afirmar y fortalecer nuestra fe, porque, hermanos, tenemos que morir en la fe cristiana, en la verdad. Acuérdese de la primera y segunda pregunta del Catecismo de Heidelberg, ¿no? Así es que, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y bueno, nosotros somos transeúntes, vivimos unos pocos años, la eternidad nos espera, la resurrección nos aguarda, será una realidad. Y la verdad, la fe no es un concepto vacío, hueco, la fe cristiana. La fe, como vimos al puro principio de esta materia, pues es la categoría básica de la vida humana, es la categoría básica de todo conocimiento. O sea que estamos en la verdad, como dijo el apóstol Juan, estamos en la verdad y esta verdad está en Cristo. Entonces es una bendición poder pasar este valle de sombras que es esta tierra, este mundo, eh, agarrados de la mano de nuestro Salvador, que es el Verbo eterno encarnado en forma humana, con naturaleza humana, y nos lleva de su mano y nos va a llevar hasta el otro lado. Y no hay miedo. Entonces, es una fe maravillosa. No hay otra fe religiosa como la fe cristiana. En realidad, la Biblia es un libro religioso. Desde el punto del religare en latín, nos conecta con el verdadero Dios. La palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Pero el religare con Mahoma está religado con Brahma, Shiva, Vishnu, con Zoroastro, con Confucio o la religión budista, el hinduismo o cualquiera otra, los mormones aquí en América. Eso no es una verdadera religión. Por eso estoy de acuerdo con el hermano Peter Jones, que solo hay dos religiones, la cristiana y la pagana. Está el libro de en Clear, ¿no? Uno o dos. Fíjate. Hermano Graving, de nuevo. Adelante. Cierro, sí, solo quería, digamos, agregar en un comentario a eso. Realmente ahí es donde yo aprecio y me encanta las iglesias confesionales, porque nos dan como esa unidad histórica Ujú. de cómo el Espíritu Santo nos ha venido salvaguardando de errores, ¿verdad? Amén. Amén. Es triste cuando la iglesia pierde eso, porque es como eliminar todo el trabajo que ha venido haciendo el Espíritu Santo y empezar de cero, y se meten los mismos errores. Cuando yo me empecé, digamos, a estudiar, digamos, lo que es historia y herejías y todo esto, lo primero que me di cuenta fue lo fácil, realmente lo fácil que es para uno caer en una herejía. Y, y lo segundo, de que toda herejía o todo error que usted ve hoy no es algo nuevo, sino es algo que ya, es algo que ya el Espíritu Santo ha venido tratando, ¿verdad? Todas las herejías que usted puede ver ahorita son como viejas, reciclajes de viejas del arrianismo, del docetismo. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que apreciar mucho nuestras confesiones y los credos que el Señor ha venido dejando a través de la historia. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, hermano. Vamos a escuchar al hermano Edward. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Creo Amén. que ha sido muy productivo el tema de las confesiones y creo. Muchas gracias, profesor, de verdad, y a los compañeros que han aportado. Creo que uno de los retos más grandes que tenemos después de ver tanta luz es poder diferenciar la verdad de la casi verdad. Esa es más el reto, porque las herejías son claramente notables cuando las estudiamos, pero ellas mutan constantemente y se van convirtiendo cada vez más difuminadas y cuesta discernir
solamente a través de la luz de la escritura cuáles son la verdad de las casi verdades. Muy bien, muy interesante comentario. Bueno, si hay algo más por parte de alguno de ustedes, hermanos, pues tenemos un minuto más para un comentario o una pregunta. Bueno, entonces creo que hemos culminado. Em, Espero que el trabajo que hay que hacer ya, pues tuvieron que haberlo entregado. Honradamente, algunos, si tuvieron algún problema, algo muy justificado, pues pueden mandármelo hasta el próximo sábado, hasta las 12 de la noche. Acepto el trabajo. Próximo sábado hasta las 12 de la noche. Eso quiere decir que van a trasnochar un poquito, en caso tal. Y solamente de ahí para allá, entonces tienen una rebaja en la nota considerable. Debemos enviarlo hasta el próximo sábado porque el lunes coloco el segundo trabajo. Vamos a trabajar a Herman Babin, el conocido teólogo holandés, con los análisis que él hace de los primeros concilios y de las herejías que se dieron con otros nombres que ustedes van a descubrir. Y bueno, pues yo tengo los libros en PDF, la teología, y se las puedo mandar para hacer ese trabajo justamente. Entonces el lunes estaré enviándolo, Dios mediante. Hermanos queridos y hermana Jansin Barbosa, también nos hace falta escuchar una dama, una voz femenina. Adelante, Gracias, hermano. hermano. No, mi pregunta es como de tipo administrativo. Yo quisiera Sí. saber si en la devolución de la tarea usted entrega solo la nota o también alguna retroalimentación. No, yo tan pronto los califico, envío al correo respectivo de cada uno el valor de la nota y algún comentario que haya visto en la lectura del trabajo de cada uno, ¿no? Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, entonces ya tengo algunos calificados, pero no les he enviado el comentario y la nota. Entonces sacamos 4. En la última va a ser un examen, pero 3 trabajos y un examen. Entonces así será Dios mediante. Bueno, perdonen, yo también estoy aprendiendo. La verdad, me encanta escucharlos porque aprende uno mucho y no hay nadie perfecto en teología. Así es que nos toca ser muy humildes y, y vemos todo por espejo oscuramente todavía. Entonces, que Dios nos ayude y el comentario del hermano anterior me pareció muy interesante porque las iglesias reformadas se han caracterizado por mantener este asunto de credos por escrito, de confesiones. Es muy valioso porque nos lleva continuamente a mantenernos dentro de un marco de estructura doctrinal muy firme. Pero las confesiones y los credos son carpintería humana, ¿no? Solo la Biblia es infalible, solo la Biblia es nuestra autoridad. Cualquiera puede reformar un credo, hasta la Confesión de Westminster. De hecho, algunos han añadido unas frases a través de los tiempos y bueno, para un mayor entendimiento y eso es libre. Las confesiones y credos son una explicación de la revelación de Dios, pero una aproximación dentro del marco de la fe. Si están bien formuladas, sirven. Bien formuladas a la luz de la escritura, nos sirven porque son guías, banderines, como el término que usó mi hermano, y nos guían. Entonces, ánimo y adelante en todo. El Señor ya venció y nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido ya y pasó por la muerte y resucitó. El primero en la gloria resucitado y es nuestro hermano mayor y también pasaremos nosotros por esa maravillosa experiencia. Me gusta lo que escribió Idelette de Bure, la esposa de Calvino, cuando murió primero antes que Juan Calvino. Le dijo al marido que escribiera en su epitafio, dedicado a mi Señor Jesucristo hasta mi resurrección.
Entonces, era una mujer que tenía bastante de Dios y de la palabra de Dios en su mente. Un abrazo a todos, queridos hermanos. Muchísimas gracias. Que la paz de Dios esté con ustedes.